los libros. No. Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. En nombre de la directora de la Biblioteca Nacional de España y del director cultural, que no pueden asistir a este acto, quiero agradecer a todos su asistencia a este acto de presentación de la donación del archivo personal de Jesús Marchamalo a la Biblioteca Nacional, y especialmente quiero darles las gracias a ellos, a Jesús por su donación y por haber querido reunirse con nosotros para celebrar este acto, y a Luis Mateo Díez, que ha querido acompañarle y acompañarnos a nosotros. También quiero presentarles y agradecer la participación en este acto a mi compañera Lourdes San Juan, que es la jefe del Servicio de Donativo y Canje de la Biblioteca Nacional de España, que se va a ocupar de hacer las presentaciones y de moderar este acto. Espero que lo pasen bien. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, gracias a ti, Antonio, por tus amables palabras, y antes de comenzar me gustaría añadir que me siento privilegiada de compartir la mesa con ambos y les aseguro a ustedes que nos van a deleitar con una amena y jugosa charla. Como ha dicho mi compañero, agradecemos enormemente esta donación de autógrafos personales realizada por Jesús Marchamalo, a quien le reconocemos su amabilidad, su gran generosidad y su contribución, sin lugar a dudas, al engrandecimiento de nuestro patrimonio bibliográfico. La Biblioteca Nacional de España, ya tricentenaria, se planteó como biblioteca patrimonial la necesidad de potenciar en el momento actual la recopilación de la documentación original de los autores vivos, que a veces no son del todo conscientes del gran valor histórico, literario y sociocultural que tienen entre sus manos, y con el fin de asegurar en el futuro que los investigadores dispusieran de elementos suficientes para su análisis. Este centro cuenta con una potente herramienta para el tratamiento técnico de estos documentos y puede garantizar la preservación y conservación idónea de los mismos a largo plazo, su correcta difusión y su comunicación al público con vistas al estudio y a la investigación. A continuación, unas breves líneas sobre nuestros acompañantes. A mi derecha se encuentra Jesús Marchamalo, Madrid, escritor y periodista. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Radio Nacional y Televisión Española y ha obtenido los premios Ícaro, Montecarlo, Urti y Nacional de Periodismo Miguel Delibes, entre otros. Ha publicado más de una decena de libros, entre ellos La tienda de palabras, 39 escritores y medio, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas, Cortázar y los libros, y recientemente Donde se guardan los libros, un recorrido por las bibliotecas personales de una veintena de escritores. En la actualidad colabora con el programa La Estación Azul de Radio Nacional de España y con diversas publicaciones e instituciones en proyectos de difusión cultural. Tiene un blog propio y también una página web. A mi izquierda tenemos a Luis Mateo Díez, que nació en Villablino, León, estudió bachillerato en la capital leonesa y se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo. En 1969 ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid. Entre 1963 y 1968 participó en la redacción de la revista poética Claraboya junto a otros escritores leoneses, y tras publicar en 1972 el libro de poemas Señales de humo, centró su actividad literaria en el relato y la novela, convirtiéndose en uno de los nombres más relevantes de la narrativa española, cuya obra ha sido traducida a varios idiomas. Su primer libro de cuentos, Memorial de hierbas, apareció en 1973. Ha publicado, entre otras, las siguientes novelas: Las estaciones provinciales, La fuente de la edad y La ruina del cielo, con las que obtuvo en ambas ocasiones primero el Premio de la Crítica y al año siguiente el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa. He de hacer aquí un inciso: es el único autor español que ha conseguido 2 veces los 2 premios. Otros títulos destacados son Apócrifo del clavel y la espina, Las horas completas, El expediente del náufrago, Camino de perdición, El paraíso de los mortales, Días del desván, Fantasmas del invierno, Azul serenidad o La muerte de los seres queridos, autobiográfica, y Pájaro sin vuelo. Es miembro de la Real Academia Española desde el año 2000. Jesús, Luis, tenéis la palabra. Muy bien, pues. Oye, buenas tardes. Es siempre una satisfacción y un honor estar en la Biblioteca Nacional. Y en esta ocasión, con un acto tan afectuoso y tan generoso como es el que organizáis con motivo de la recepción del archivo de Jesús Marchamalo, que es muy joven. Es, como ven ustedes, un escritor extremadamente joven, pero ya tiene un buen archivo, porque yo creo que Jesús
entre los muchos escritores que yo conozco, es alguien con muchas peculiaridades y no me voy a detener ahora a contarlas, pero hay en él algo muy sustancial de su personalidad creadora y de su propio talante o de su propia condición como ser humano, que es una fascinación por el libro, no solo por la escritura del libro, por el contenido del libro, por lo que los libros son como objetos, por lo que ha sido la materia de los libros, por esa sensibilidad peculiar que uno puede tener al acercarse a ellos, al tenerlos, al sentirlos, al valorarlos, al quererlos. Hablaremos un poquito de estas cuestiones, porque me parece que lo que vamos a hacer es charlar un poco, aunque él es el que tiene que hablar esta tarde. Pero vamos, yo doy estos rasgos previos de lo que puede ser no solo ya la identidad creadora de Jesús, ese interés especialísimo por lo que es el libro, sino ya a través de una obra interesante por el contenido de tantas cosas y, en fin, por tantas actividades que ha hecho. Pero me parece que puede ser interesante que Jesús nos cuente, en principio, o primero, cuáles son sus papeles, qué son los papeles del escritor, qué es lo que conforma un archivo en lo que resulta el trabajo de escritorio, de laboratorio, como queramos decir, en lo que es la actividad de la escritura. Primero, ¿cuáles son tus papeles, Jesús? Y luego podemos hablar un poco de eso, ¿no? de lo que son los papeles y el archivo del escritor. Pues muchísimas gracias, Luis Mateo, muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto que iba a decir que resulta ligeramente intimidatorio, ¿no? Antes me decían, ¿estás bien? No, digo, no, estoy nervioso, pero tengo una cierta capacidad para disimularlo, pero he de reconocer que es un poco intimidatorio, que es lo que iba a contar. Gracias, Lourdes, por la presentación. Gracias, Mateo, por decidir acompañarme esta tarde. Cuando hablamos de este acto y desde la Biblioteca Nacional me propusieron, como es natural, venir, me dijeron, es costumbre que alguien venga para charlar con el invitado, y dije, pues no se me ocurre nadie mejor que Luis Mateo para que charlemos de todas estas cosas, de los papeles y las cajas de los escritores. Yo recibí una carta en febrero de este año de la directora de la Biblioteca Nacional, donde me invitaba a donar mis papeles. Lo primero que recuerdo y que antes comentábamos, Mateo, fue una gratísima sorpresa. Jamás imaginé que mis papeles pudieran interesar a la Biblioteca Nacional, como es lógico, y recuerdo que contesté una carta diciendo, digo, espero que no se trate de un error. Si es un error, lo olvidamos para siempre. Si no es un error, por supuesto, contad con que los papeles que tenga, si os encajan dentro de eso que llamáis archivo del escritor, estaré encantado de que acaben en la Biblioteca Nacional. Un lugar, por cierto, que si conservan los expedientes de los lectores, debe contener uno mío, de un viejo carné que me hice con 18 años, con una foto, con unas pelambreras y unas barbas que daba gloria vernos. Y ya digo que llevo tiempo viniendo a este sitio. Es frecuente que utilice, cuando todo va mal, que utilice el Salón General, porque es un sitio donde no te pueden llamar por teléfono, no hay conexión a nada, y entonces pues te pones ahí a leer y no hay más manera que leer, vaya. Digo que me pareció, ya digo, un inesperado honor que la Biblioteca Nacional acogiera mis papeles. Lo comenté en casa, mi hijo el pequeño se preocupó porque, claro, lo del archivo del escritor, ¿hasta dónde llega? Llega a los gormitis, llega a los libros infantiles. Yo ya le tranquilicé al respecto, le dije que no, que la donación era mía y que no iban a entrar en su habitación. Y a partir de ahí, pues lo que hice fue buscar los papeles de los 3 últimos libros que fue los que publiqué el año pasado.
De una manera no tanto supersticiosa, sino que tiene que ver con la falta de espacio. Yo soy extremadamente desordenado y siempre me deshago de los papeles en cuanto termino un libro. O sea, uno termina un libro y lo primero que hace, en cuanto sale publicado, es deshacerse de los papeles que tenemos. Esos papeles que son en realidad, ¿qué? Pues son folios sueltos, escritos por ambas caras, muchos de ellos, folios reutilizados de estas cartas que te mandan del banco y que escribes por detrás cosas, cuadernos, pruebas de editoriales, que cuando te mandan las primeras y las segundas pruebas y que corriges. También recuerdo que guardaba las pruebas de cubierta, ese mundo, ese mundo de papelería de la que Mateo seguro que nos puede hablar. No el manuscrito. Claro, es que, ¿qué es un manuscrito en realidad? Porque desde que trabajamos en ordenador había... El mecanoscrito. El mecanoscrito que se llama, que también te preguntan por ahí, dice, pero bueno, ¿escribes todavía a mano? Porque todo el mundo asocia el manuscrito con que te pones como ruano en una cafetería ahí con unos folios y con el recao de escribir a escribir, y ya cuando les aclaras que no, que es de ordenador, eso tranquiliza mucho. Te miran ya de otra manera y dicen, bueno, es un tipo normal dentro de lo que cabe, ¿no? Claro, ¿qué es en realidad un manuscrito? Antes hablábamos de esto, ¿no? La pérdida del manuscrito como concepto. O sea, esos originales que pasábamos a máquina, que por ejemplo Javier Marías todavía pasa religiosamente a máquina, en una máquina además especial que tiene que ser de una marca y de un modelo, eso ya no existe. Es decir, yo trabajo en ordenador, sí es verdad que tomo notas en cuadernos, en papeles, en folios, y digo, pero luego eso lo pasas al ordenador, con lo cual el manuscrito es prácticamente esa última prueba que haces y que mandas por correo electrónico al editor, que tampoco tiene un manuscrito. Pero en estos papeles, cedidos, ¿hay mucho texto manuscrito? ¿O tus papeles son también...? Pues porque una de las... esa parte tal vez en fin, de lo que el escritor produce cuando escribe, sea una novela o sea uno de tus ensayos o alguno de tus libros, bueno, yo creo que todavía se puede conservar, ¿eh? Porque eso, claro, como tú bien dices, la mayoría lo tiras o lo dejas de lado, pero esos papeles, hay mucha nota, vamos a llamarle notas manuscritas. Si te das cuenta, y lo comentamos luego si quieres, Mateo, yo no sé cómo serás tú de papelero, pero yo creo que sí que somos muy papeleros ambos. Si te das cuenta lo tuyo daba para una papelería. Tú eres muy cuidadoso. Que digo que sí que te das cuenta de que tienes una cantidad, cada libro genera una cantidad de papel absolutamente increíble, que raya lo insólito, ¿no? Entonces, lo primero que te enfrentas a la hora de andar hurgando por los cajones a ver qué metíamos en las cajas de la biblioteca era la cantidad de papel que genera el hecho de escribir, ¿no? Es más, antes, hablando con una compañera periodista que me preguntaba por justamente esto, ¿qué son los papeles? ¿Dónde están? ¿Todavía manejáis papeles a estas alturas? Recuerdo que Muñoz Molina, que estará aquí la semana que viene, que también ha donado parte de su archivo a la biblioteca, me contaba una vez que los papeles son tan importantes para él como que hay veces que no arranca una novela hasta que no es capaz de ver físicamente cómo lo va a hacer, en qué cuaderno, si va a doblar las hojas en dos o si va a trabajar con folios sueltos, si va a trabajar en un color o en otro de tinta. Es decir, que la papelería al final sí que te das cuenta de que en muchos casos forma parte del propio proceso creativo. Sí, eso totalmente de acuerdo. Mira, yo en mi caso, bueno, tú tienes esa referencia. Yo siempre digo que una novela para mí, y probablemente un libro, no novela, en tu caso no ficción, tiene algo parecido, porque eso no hay distinciones, siempre empieza en un cuaderno. Claro, yo en un cuaderno, no en un papel, porque yo lo pierdo seguro, ¿no? En un cuaderno. Recuerdo que mis viejos cuadernos eran cuadernos así poco, no sé, era como por decirme, hombre, pero no seas tan abandonado, compra un buen cuaderno. Sí. No, me servía cualquier cosa, o sea, era un instrumento al que uno no le daba tampoco mayor importancia, o sea, que era un cuaderno a veces escolar, en fin, un cuadernillo. Claro, el cuaderno ya da la consistencia de un objeto de papelería, de lo que tú sabes tanto, y de papeles y de cuadernos sabes mucho también, que bueno, que tiene la solvencia de que te puede acompañar mucho tiempo y que no tienes por qué perderlo. Yo he perdido uno, en un avión,
con la novela que estaba haciendo, las anotaciones, lo cual, en fin, no fue una pérdida nada grave, y con muchas notas de muchas ideas de cuentos que iba a escribir, de los que no conservo ninguna memoria. Pero ante esa pérdida yo me resigné enseguida. Yo dije, si se perdió es porque no era bueno. O sea, no, sí, porque es una manera de consolarse. ¿Sí? Bueno, no, digo, básicamente. Lo del cuaderno como alternativa de los papeles sueltos, yo tomo muchas notas, en el cuaderno tomo muchas notas, y ese cuaderno sí que me acompaña siempre. Sí, ahora ya no lo perdería, no lo saco de casa nunca, ¿eh? Ese cuaderno está allí. Y es un poco como la ruta del tesoro, ¿no? Como el mapa del tesoro, porque ahí sí que hay muchas indicaciones de asuntos. Yo soy muy escueto en las notas, no soy nada proceloso, pero hay elementos que yo no debiera de olvidar, porque a veces son iluminaciones que te vienen en un momento. A todos nos vienen por la noche cuando te despiertas. Yo les juro que nunca me he levantado a tomar una nota. Y eso sí, a la mañana siguiente he dicho que aquello que se me ocurrió, pero sí, aquello era maravilloso, pero no. Mi disciplina es tan fuerte cuando duermo que no un mal sueño o un buen sueño no lo estropeo por la novela que estoy escribiendo, no soy tan sacrificado. Pero bueno, te decía esto un poco del cuaderno dentro de la papelería. Tú además eres muy cuidadoso y siempre regalas a los amigos cuadernos estupendos. Yo sí que hubo un momento en que dije, bueno, esto del cuaderno, sin tener ninguna idea de que eso perviva para nada, ni sea un documento especial, yo qué sé, no tiene uno ese tipo de pretensiones. Pero sí empecé a comprar unos cuadernos franceses estupendos con las páginas en blanco y sigo teniendo buenos cuadernos. Que no sabes lo que cuesta encontrar, ¿eh? El otro día sí, es verdad, tuvo la amabilidad, Mateo, de brindarme la oportunidad de presentar su último libro, maravilloso libro, el de Mateo, La cabeza en llamas se titula, y yo siempre que tenemos un asunto de estos juntos, siempre llevo un cuaderno con la esperanza de que le sirva para un nuevo proyecto, y dudaba si comprar uno de cuartilla o uno grande, y le dije, digo, uno grande, y así si le sobra, pues que quepan 3 o 4 cosas. Usa unos cuadernos de la marca Clairefontaine, que cuesta, ya no tanto como antes, que teníamos que pasar a Francia a buscarle cuadernos a Mateo, pero cuesta encontrar, cuesta, y luego le gusta de un color tostado la... Hice un reportaje hace años en el que, por cierto, salía Luis Mateo, a quien siempre llamo de los primeros, por no decir el primero, para que me cuente sus cosas. Hice un reportaje sobre este mundo que pertenece al territorio de la manía de los escritores, ¿no? Todo esto, y que en realidad yo creo que más allá de la manía, ya digo que forma parte del proceso creativo, por así decirlo. Para un novelista, que es vuestro caso, yo creo, la conclusión que yo sacaba es que la inspiración, la creación es algo tan frágil que te aferras a todo aquello que de alguna manera te ha servido otras veces, ¿no? Y recuerdo pues Elias Canetti, por ejemplo, que antes de ponerse a escribir lo primero que hacía era afilar la punta a 8 o 10 lápices que tenía a mano derecha sobre la mesa. Eso son las manías. Aquello que me contaste tú... Sí, pero las manías que son también importantes, ¿no? Me decía, no, yo no tengo ninguna manía, me decía Mateo. Ceremonial, por ahí. Exactamente. El territorio del ceremonial, no me decía, yo no tengo ninguna manía, yo no soy como otros, me decía Mateo. Dice, yo, por ejemplo, el cuaderno Clairefontaine, que no tenga rayas, y luego un folio que doblo en dos trozos delante del ordenador, de esta manera, y un tipo de bolígrafo que siempre lleva encima y que son estos un pilot que lleva... vulgar, ¿eh? No estilográfica. Ni pero nada que si no hay pilot, no hay novela, de modo que esto es así. Hombre, no es que no haya novela, pero la verdad es que, por ejemplo, el bolígrafo me cuesta un poco, ¿sabes? Se acomoda menos. Bueno, eso sí que son manías, ¿eh? Eso son manías un poco hemos pactado que eran o manías o ceremonial, que me ha gustado la palabra ceremonial. Sí, hay un poco de ceremonial en eso. Y además, fíjate, yo lo comprendo, ¿eh? ¿Quién era? ¿Balzac, el que escribía con una manzana? O sea, de acuerdo, pero qué buena idea. Sí, hay mucha gente... Esto hay que tener mucho cuidado con las manías ajenas, porque sales con 4 o 5 manías nuevas en cuanto te descuidas. Por ejemplo, a mí lo de la manzana no se me había ocurrido nunca y me parece muy estético y muy bonito. Bueno, mañana mismo me pongo... Pero también a veces un poco... ese ceremonial, que parece una palabra excesiva, en fin, el momento, el trabajo de la escritura, ya cuando andas con tantas cosas y, en fin, que todo esté ordenado y que todo esté expuesto, son también como razones para no acabar escribiendo.
Claro. Entonces, cuando aquello está ya tan ordenado, dices, bueno, ahora tengo que levantarme, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso cada uno lo que sí es verdad, y sé que tú tienes muchos de esos papeles que son notas de tu trabajo. Este cuaderno para mí global, en el que lo tengo casi todo como un poco, como decía, como el mapa del tesoro para no perderme y para saber que allí hay algunas... Porque claro, en una novela, ¿sabes? A veces se te ocurre, y también en tus ensayos y demás, de pronto encuentras el final, no el final, que ya más o menos lo vas elaborando en la trama y hay indicios de por dónde va aquello, pero yo he encontrado muchas veces la frase final de la novela 3 meses antes de acabarla. ¿No? Bueno, eso es una ya de verdad. No, lo que digo, lo de los papeles, los cuadernos, sí que esto se relaciona, como bien dices, hombre, con el hecho de la escritura, con el sentido que tiene y con el significado que aquello puede expandir un poco, porque es verdad que es muy frágil. El acto de la escritura y de la creación, en fin, es muy frágil, muy episódico, tiene muchas dificultades de ese tipo. Yo recuerdo, sabes, que una vez me requirieron de una universidad francesa, era cuando estaba de moda aquello que se llamaba el genetismo, que, en fin, está dentro mucho de la teoría crítica literaria y demás. Entonces me requirieron y anduvieron detrás de mí mucho tiempo para que en mi próxima novela, desde el primer día en que yo tomara nota de cualquier cosa en ese cuaderno hasta que pasara el tiempo y la fuera escribiendo, todos los papeles, esos que tiramos tanto, los fuera metido en una caja. Y la verdad es que no pude aceptar el reto. Dije, bueno, es que eso, no sé, me da como un sentido de atadura en el que no hay nada de desperdicio. Y a mí, claro, muchas de las cosas que no me valen son desperdicios que yo no volvería a usar. O sea que tal vez tus papeles tienen un sentido de algo que tú no hubieras destruido del todo. No sé decirte, porque estamos hablando de cosas que me parecen muy interesantes. Oye, qué interesante eso de ir guardando todos los papeles en una caja. Voy a ver si me animo un día. Eso los genetistas, búscate por ahí un... No, en mi caso también es verdad que, bueno, según contabas antes lo de el freno que te pones, esas coartadas para no ponerte nunca a escribir, dice, Dios mío, no puedo empezar porque me falta el sacapuntas, que es un poco cierto. ¿Recuerdas esa historia que contaban maravillosa Rosa Chacel? Rosa Chacel a última hora vivía con una señora que la cuidaba y entonces se levantaba, hacía la cama, recogía la casa, ponía los mantelitos sobre las cosas, reorganizaba todo, regaba las plantas y a media mañana se acercaba a la máquina de escribir. Y entonces la señora que trabajaba con ella, que trabajaba en su casa, le decía, doña Rosa, ¿ya se va a poner usted a escribir? Y le contestaba, dice, no, me voy a poner a redactar. Llevo escribiendo toda la mañana porque mientras hacía las camas, ordenaba las cosas, ya estaba escribiendo, ¿no? Y sí es verdad que hay una parte también de freno, siempre encuentras una buena coartada como para no ponerte porque estás en la idea de seguir escribiendo. En mi caso hay más papeles, me da la impresión, porque claro, yo no hago ficciones, todo lo que escribo está documentado o eso cuento de que está documentado. Pero sí. Quiero decir que cuando, y luego explico por qué, cuando yo vengo aquí a la Biblioteca Nacional, vengo para consultar libros y, claro, me llevo toda la papelería, que son las cosas que voy anotando aquí, esas biografías en ciruela de autores, pues la mayor parte de la documentación está sacada de la Biblioteca Nacional. Y cuento lo de la biografía imaginaria y la documentación imaginaria porque cuando... escribí 44, es un libro son retratos de autores de la literatura universal, Kafka, Faulkner, Marguerite Duras, Yourcenar, etc. En la editorial me dijeron, oye, cuentas cosas tan increíbles que van a pensar que las has inventado, de modo que creo que deberíamos incluir una página final con los libros que has manejado para que vean que es una cosa que has visto y que has documentado. Y al final me tentó tanto la idea de haber construido las biografías imaginarias, me pareció tan sugestiva la propuesta que dije, bueno, pues si algún lector de verdad imagina que me lo he inventado,
qué bien. Está bien. Y entonces pues decidí que no íbamos a... Pedí un papel incluso que guardo en casa, que es un certificado que me dieron arriba en el Salón General, después de explicar todo esto, porque me dijeron, ¿pero quiere usted un papel de lo que ha leído? Sí, pues tiene que ser un certificado con unos sellos y unas... Y entonces tengo en casa un papel que pone, a petición del interesado, certifico que durante los 2 últimos meses ha sacado, no decía leído, porque decía, hasta ahí no nos podemos meter, pero ha sacado en este Salón General los siguientes libros, y había una lista muy, muy divertida de títulos, ¿no? Sí. Bueno, Jesús ha escrito, como nos recordaba antes en la presentación, Lourdes, muchos libros conectados entre ellos, no voy a decir un tema común, un asunto que los contamina a todos y que demuestra lo que es tu interés y tu obsesión por este mundo del libro, desde estos escritores, los 39 y medio, que son esas preciosísimas biografías peculiares, no la biografía convencional para nada, ¿no? Son como flashes estupendos para entender a todos esos escritores y guiarse uno por su lectura. Pero bueno, las bibliotecas perdidas, tocar los libros, Cortázar y los libros. Yo quería, a lo mejor tengo curiosidad y seguro que nuestros amigos que nos escuchan la podrían tener también. ¿Cómo empezó esa fascinación por los libros, no ya por la lectura de ellos, sino por la parte material de los libros, ¿no? ¿Cómo era el niño que arranca y qué tenía alrededor y si olía o no olía ya los libros? Tenemos que irnos lejos para eso, amigo Mateo. No tanto. Ese niño marchamalo del que no recuerdo. Supongo que era marchabueno. Era un niño. Bueno, sí, una temporada que fui bueno en el colegio. Eso es una cosa inconfesable de la carrera de uno. Aquellos colegios que, por cierto, en tu último libro hablas de esos, en la última novela corta de tu último libro, hablas de estos colegios con aquellos curas impresionantes que sobrecogían solo con su presencia y con todo lo demás. Pues yo fui un niño de aquellos colegios, así que fui bueno casi por necesidad de supervivencia, como puedes imaginar. Yo tengo mala memoria. La verdad es que tienes a veces la tentación de reconstruir parte de tu historia con historias que has escuchado a otros, historias ajenas, y llega un momento en que tampoco sabes muy bien qué parte es una construcción literaria y qué parte de verdad es verdad. Pero sí recuerdo, y lo comentábamos hace un rato, que todavía para mi generación los libros eran un auténtico lujo, iba a decir. Lujo a lo mejor no es la palabra, pero sí era algo excepcional todavía en las casas. Los libros llegaban a las casas de mano de los Reyes Magos, en los cumpleaños, o cuando te cogías las paperas, por ejemplo, o el sarampión. Cada vez que te cogías una buena fiebre en casa, pues bajábamos a una papelería. Yo no recuerdo que hubiera librerías para niños en aquel momento, y te regalaban un libro con el que... Claro. Y eran unos libros que muchos recordaréis, de Bruguera, que tenían el texto... Tenían en el lomo las caras de los protagonistas. O sea, Ivanhoe, pues salía Ivanhoe, la chica, el malo y todo aquello. Y la mitad era texto y la otra mitad era cómic. Alternaba una página de texto con una página de cómic. Y yo recuerdo que siempre me leía el cómic lo primero, claro, las figuras aquellas, los guerreros y todo aquello. Y luego pensando, dices, o sea, que gran parte de esa relación que uno tiene con la literatura, la gran literatura, Dumas, Salgari, Verne, pues seguramente, no estoy muy seguro de que luego de todos los libros releyera el texto, con lo cual seguramente algunos me leería el cómic tan tranquilo y tal vez no recuperara la gran lectura después, ¿no? Y eso es lo que recuerdo de los libros. Esos libros quedaron en casa de mi madre. Y mi madre, que es así también como muy tajante en sus decisiones, hace años me llamó y me dijo, oye, aquí hay unos libros que tenéis un día que decirme qué hago con ellos. Y con eso de que somos 2 hermanos y había que hacer un pacto y todo aquello, total que cuando volví ya no estaban los libros porque mi madre se los había regalado a no sé quién y todos aquellos libros de infancia desaparecieron de las baldas de la casa de mi madre pues de un día para otro prácticamente, ¿no? Pero sí recuerdo, ya digo, que ese valor que tenían los libros, ese cuidado que teníamos con ellos. Yo todavía soy incapaz de subrayar un libro, siempre los tengo todos llenos de papelorios que se me caen y de notas, porque me da como apuro
lo de subrayar inexorablemente un libro, porque todavía tenemos, ya digo, esa sensación de respeto hacia el papel, hacia lo que significaba tener un libro. Bueno, era el valor, claro. Eso yo creo que generacionalmente marca un tipo de relación, sobre todo, no sé si remitimos a muy atrás, y tú no puedes remitir demasiado atrás, pero yo ya más atrás de lo debido. Hombre, a una época, como tú dices, en fin, de precariedad, en la que tampoco había tantos bienes de uso y consumo que hay ahora, y los libros, bueno, digamos que eran escasos o que tenían un valor mucho más fuerte, y se usaban, se pasaban, se manoseaban, pervivían, pedían muchos lectores. Se cambiaban. Se cambiaban, se sacaban de las bibliotecas. Claro, por supuesto. Yo recuerdo que todos nos hacíamos de las bibliotecas populares, que no sé si en estos tiempos de crisis seguirán existiendo o dejarán absolutamente de existir. Y había también una cierta, fíjate, me estoy acordando de la curiosidad que provocaba sacar un libro de la biblioteca. Sí. Y suponer, y además que como éramos niños que fantaseábamos mucho, pues rápido te ponías a suponer quién lo habría cogido antes, en qué casa habría estado, de quién esa letra tan bonita que figuraba en una de las páginas, ¿no? Y yo sí es verdad que fui también un niño, como todos en aquel momento, muy de bibliotecas, de ir a las bibliotecas, que te daban un papelillo que te sellaban con la fecha, tenías 15 días para devolver los libros, y iba a la biblioteca de iglesia, que no sé si seguirá existiendo. Y me encantaba, fíjate, están viniendo, ¿cómo son estas cosas? Empiezas como las celestas, ¿no? A sacar cosas, que digo que me encantaban esos ¿cómo se llama? Los archivos, antes hablábamos de ellos, las fichas, donde venían los libros y la medida, que yo siempre me preguntaba, ¿y para qué pondrán la medida de los libros, no? Decía, Ivanhoe, no sé quién, cual, Bruguera, 24 por 15-13, decías tú. ¿Qué interés pueden tener? Hasta que te enteras que es que los libros los ordenaban por tamaño. Entonces los libros pequeños estaban con los pequeños, los medianos con los medianos y los grandes con los grandes, ¿no? Y había una especie de mapa bibliotecario que tenía que ver con el tamaño de los libros, ¿no? Siempre me hizo mucha gracia después descubrirlo. Sí, pero el libro, y como tú has tenido luego esa orientación, yo diría viciosa en el más noble sentido de la palabra, el libro tenía también la peculiaridad de la materia, lo que era el objeto. Tocabas los libros, y tienes un libro precioso sobre ello, un ensayo, no sé, lleno de sugerencias y de cosas que a uno le traen tantas emociones táctiles y sensibles de eso, que es en lo que tú indagas tanto. Un libro se tocaba, el niño que fue Jesús Marchamalo, tocaba los libros como tocaba los juguetes. Pues ¿un libro era un juguete? Buena pregunta, yo creo que no. Un libro todavía tenía, ya digo, esa impronta de cosa seria. Los libros todavía guardaban ese valor añadido que se daba a la propia lectura y que es algo de lo que nos costó desprendernos. Hubo una temporada donde la lectura era algo como muy utilitario, ¿no? Servía para algo. Entonces nadie entendía que leyeras para divertirte, para pasártelo bien y para toda esta parte lúdica que tiene el hecho de leer, ¿no? Todavía entonces, bueno, en el colegio no te dejaban leer novelas porque ¿para qué ibas a leer una novela? Esa cosa tan poco práctica, ¿no? Y ya digo que los libros sí guardaban todavía ese valor digamos que tenía que ver con la cultura, por así decirlo, ¿no? Es un libro, cuidado y tal. Estoy acordándome de una historia preciosa que contaba Salman Rushdie sobre los libros en su casa. Decía que cuando él era pequeño, en las casas de donde él vivía, no es de Salman Rushdie, es de este escritor turco que se llama Pamuk. Pamuk. Sí. Y hablaba de que en las casas allí en Turquía se tenía mucho respeto por el papel impreso, pero por los textos sagrados, ¿no? Entonces decía que cuando leías un texto sagrado había una ceremonia que exigía que abrías el libro, te lo acercabas, lo besabas, pero decía, mis padres no lo entendieron todo muy bien, dice, en mi casa no solamente se besaban los textos sagrados, sino que se besaba todo. O sea, decía, cogías un atlas y lo tenías que besar, dice, la guía Michelin la tenías que besar, y hablaba de cómo todavía
cogía un libro y a veces tenía que superar el instinto inmediato de darle un beso, que lo que le exigía dar muchísimas vilamatas. Pues hombre, que te vean besando un libro de vilamatas, según dónde te puede plantear una dificultad, ¿no? Y hombre, sin ser tan estricto y tan exagerado, sí es verdad que en mi generación, te hablo, yo soy del 60, por tanto empecé a leer pues años 70, pues te digo, todavía los libros, ya digo, se trataban bien, se forraban los libros, en casa había una costumbre atávica, soy de los que mejor forra libros porque tengo una especie como de maestría, ¿no? Se forraba para que no se estropearan y después se desforraban cuando acababas con un libro, ¿no? De modo que la relación que yo recuerdo tiene que ver un poco con esa manera muy respetuosa. Sí, que era una manera respetuosa. Sí. Todo. No sé, pues en este sentido, Jesús, ¿tú piensas que eso se ha depreciado un poco? Hablando de estas cosas, tampoco, eso el uso que hay del libro, el acercamiento al libro, digo depreciado, no sé, se ha perdido esa sensación un poco respetuosa ante lo que es el libro como un objeto, no sé, distinto de los otros objetos de consumo, aunque en fin, está todo tan trivializado a veces que es un objeto más de consumo, pero la materia del libro. Pues yo creo que como todo en la vida hay gente que sabe valorarlo y que no. Yo ahí nunca he sido nada talibán con esto, como sabes. Quiero decir, cada uno se relaciona con los libros y con la lectura de una manera y es absolutamente respetable. De las cosas más, que casi se me escapa decir, brutales, y es una palabra que no quería decir para nada, de las cosas más chocantes y que te erizan los pelos del cuello que yo he leído de relación con los libros, por ejemplo, Julio Cortázar, nuestro admirado Julio Cortázar, sus libros están en la biblioteca de la Fundación Juan March en Madrid. Cuando él murió, su viuda los donó a la biblioteca de la Juan March. Yo vivo relativamente cerca y durante años pasaba por allí sin saber que los libros de Cortázar, que probablemente sea uno de los escritores que más influyó a mi generación, estaban allí y se podían consultar. Y Julio Cortázar se relacionaba con los libros de una manera absolutamente utilitaria. Los subrayaba, metía anotaciones, discutía con el autor, que es fantástico ver en los márgenes cómo discute con el autor y de repente lo increpa, porque en general nunca está de acuerdo. ¿Pero qué dices? Y discute con los autores en inglés, en francés. Y una de las cosas que me contaron de él es que en un larguísimo viaje que hizo por Italia, para no cargar los libros, ideó una manera de leerlos que consistía en compramos... Aurora y él, su mujer, compramos los libros en una librería de una estación, entonces lo vamos leyendo juntos, de modo que empezaba Julio Cortázar, que cuando pasaba la página la arrancaba y se la pasaba a Aurora, que la leía y la tiraba por la ventanilla del tren. Cuando yo he contado esto alguna vez, es que hay quien de repente... Y rompía los libros Julio Cortázar, ¿cómo es posible que...? Y se lo pregunté a Aurora por curiosidad, en una exposición que hicimos sobre sus libros. Digo, ya Aurora, con franqueza, no va a salir de aquí. ¿De verdad tirabais los libros por la ventanilla del tren? Y hizo un gesto así como diciendo, ese gesto que provoca un cierto equívoco, pero que me llevó a pensar que si no era una historia real, desde luego sí era una historia preciosa. Dejar las propias lecturas, un rastro de la propia lectura por todas las líneas ferroviarias italianas, desde el sur de Italia hasta el norte, fantasear con esa posibilidad de recuperar los libros de Cortázar página a página según vas subiendo por toda Italia, paralelo a la vía del tren, pues es algo definitivamente muy literario. Sí, muy cortázariano. Oye, ya que remites a los libros, que es uno de tus libros, de tus ensayos preciosos, los libros de Cortázar. Bueno, Jesús tiene un libro que es un bestseller, que es el libro de las bibliotecas de los escritores. A lo largo de mucho tiempo, pues en las colaboraciones periodísticas, sobre todo en el Cultural de ABC, pues visitaba escritores y visitaba la biblioteca de los escritores, guiado por el escritor, y hacía... bueno, una prospección personal
tuya, más allá de lo que el escritor dijera siempre, en fin, unos con bibliotecas muy ordenadas, otros con bibliotecas que daba pena verlas, de todo eso hay en el libro de Jesús, y hay una inquisición muy particular. Es un libro casi como de retrato del escritor a través de su biblioteca, no de la cosa más convencional de decir, bueno, pues este escritor tiene mucha manía, le gustan estos autores, lo tiene todo allí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué imagen queda de los escritores de sus bibliotecas? Primera. Y segunda, hombre, no estaría mal que nos contaras cuál es tu biblioteca, qué hay en tu biblioteca. No, ya oílo así, sin anestesia. No he pasado a verla, pero al final ese libro podía muy bien haber... Tienes que avisar un poco antes para que la reconstruyamos a tu medida, según lo que tú quieras ver. Cuéntanos algo. Bueno, el libro de las bibliotecas, que es un modestísimo bestseller, pero... sí es verdad que provocó muchísima curiosidad. Que da gusto que ese libro sea un bestseller en los tiempos que corren. Sí, en los tiempos que corren. Ofelia Grande, que era la editora, me confesó, decía, ¿quién iba a pensar que íbamos a vender no ya un libro tuyo, que ya tiene méritos, sino un libro tuyo sobre bibliotecas, además, con los tiempos que corren? Es un libro que provocó definitivamente mucha curiosidad. Y bueno, pues fue una idea, por lo demás, bastante obvia, es decir, trazar un retrato de los escritores a través de los libros que tienen en sus bibliotecas, pues parecía algo que tampoco era tan extremadamente original. Pero sí es verdad que fue un privilegio, porque elegía a los escritores que más me interesaban, que más me gustaban, y me encontré desde el primer momento con que incluso colegas nuestros, que son especialmente esquinaos para recibirte y hacer una entrevista y todo esto, sin embargo no tenían ningún problema para hablar de sus libros, cosa que a mí me dejó atónito, porque decías, jolín, pues aquí se va a ver todo, quiero decir, nunca nadie me dijo esta parte no la saques, aquella sí. Y fue una experiencia absolutamente singular, porque claro, yo llegaba a casa de los escritores con un cuaderno debajo del brazo, como sabes, porque la primera te llamé, mira Mateo, tenemos una doble página en ABC, necesito saber qué material me entra y qué no. A ti no te importa que hablemos de tus libros, ¿no? Y entonces la primera de las bibliotecas fue la de Mateo. Y digo que pues iba con un cuaderno y entonces pues intentaba, una amiga común, se llama Lola Ferreira, me dijo un día, decía, qué trampa china, porque no hablas de libros, sino que lo que en realidad hablas es de los escritores, es un retrato del escritor a través de los libros. Y la verdad que fue una bonita experiencia. Y bueno, quiero decirte, pues estuve en la biblioteca en la tuya, en la de Javier Marías, en la de Mario Vargas Llosa, en la de Soledad Puertolas, en la de Antonio Gamoneda, y sí ves varias cosas que me resultaron interesantes. Una, que los libros es una presencia reiterada en la casa de los escritores. O sea, todos los escritores a los que fui a ver tienen libros. Y que a pesar de las diferencias, bibliotecas ordenadas, desordenadas, de vitrina, de montón, de por orden alfabético, de cronológico de autores, como podría ser de otra manera, etcétera, sí hay una serie de coincidencias en todas ellas y son lugares en los que te encuentras a gusto. Es decir, que la casa de Javier Marías, que no tiene nada que ver con la mía, pero sí hay una zona en su casa que tiene que ver con la mía y que tiene que ver con todos estos autores que compartimos y que vas encontrando como si fuera, te digo que se establece una cierta familiaridad. Hombre, pues tienes a Sergi Pàmies, pues si también has leído a Llucenar, Balser, hombre, Balser tengo todo. Y es muy divertido ver la manera en que esos puentes, esas rendijas que te conducen a las bibliotecas de los escritores a los que admiras, ¿no? Y hay varias anécdotas en este libro, ¿me lo permites? Sí. Por ejemplo, una muy divertida que le afecta don Luis Mateo es la dedicatoria. Yo decidí que tenía muchas deudas contraídas con Mateo y que ya era hora de enjugarlas y entonces le dediqué el libro, pero de esta manera juguetona. Dice, para Luis Mateo D. y Lola F., a Díez por su generosidad, su amistad y sus cafés al sol, y a Ferreira también. Y no se dio cuenta de que era él.
Sí, había pistas suficientes y ya le llamé, digo, qué raro que Mateo con lo que es terrible que te dediquen un libro y que luego el autor tenga que decirte, oye, que está dedicado. Digo, sí, pues tuve yo que ir a decirle, digo, oye, que siempre busca uno la excusa. Me parece bien que te dé igual, digo, pero hombre, cosa cortés. ¿Cómo me daba igual? No. Era un honor. Digo que se dio cuenta entonces de que Luis Mateo D es Luis Mateo Díez, claro. Y así que Lola se dio cuenta enseguida, me dijo... Pues digo que es un bonito libro, además. Antes hablábamos de cómo hay gente que valora... yo suelo fijarme, o sea, sí hay libros que me gustan, libros que... Mira, Zúñiga, por cierto, también, que visita a la biblioteca de Juan Eduardo Zúñiga, que es otro de mis escritores favoritos, fetiche, y que fue maravilloso el compartir esa visita al mundo, claro, al mundo de los libros que tienen que ver con uno, ¿no? Y ya digo que la verdad que fue una experiencia irrepetible, y es un libro irrepetible en el sentido estricto de la palabra, porque me han propuesto hacer otra, y me resisto, claro, me resisto justo por eso, porque me parece que tiene el valor también de lo irrepetible, ¿no? De que estuvo bien y fue, ya digo, muy, muy interesante. No, tiene el interés, yo creo que has logrado mucho, algo que, porque bueno, contar la biblioteca de alguien, pues en fin, seguro que ha habido muchas series de ellas que se han hecho, pero lo interesante era, en este caso, esa voluntad, esa perspicacia, esa capacidad, esa sensibilidad que tú tienes para que, una vez que lo lees, acabas viendo un retrato del escritor. La verdad es que, hombre, hay gente que tiene mucho más conciencia, diríamos, de cómo construye su biblioteca y de cómo ordena las cosas, es cierto. Pero también me parece que es bastante habitual, en lo que es mi caso, y el libro lo demuestra con muchas variantes, eso que acabas de comentar, como lo que has encontrado en todos los escritores y en todas las casas de los escritores es muchos libros. Sería maravilloso haber encontrado uno que no tiene ningún libro. Decía, bueno, hay muchos libros y además es verdad que hay, ¿cómo te diría yo? Cierta intención también en el escritor de escribir rodeado de libros. ¿Escribir rodeado? Sí, es verdad. De escribir sí, allí, claro, o sea, de sí. tener... No decir, bueno, tengo una biblioteca esparcida por la casa, que bueno, suele ser habitual porque si tienes tantos libros no te caben en casa y están puestos por los sitios. Pero sí que me parece bastante habitual es otro, de escribir entre libros. No ya, hombre, libros que quieres consultar y demás, no. La atmósfera que crean los libros. Yo eso sí, fíjate, yo que eso he sido muy desordenado y no sé, a lo mejor hasta poco convencional en eso, pero yo de joven, cuando empecé a escribir, sí que me gustaba tener muchos libros donde escribía. Con lo cual, como tampoco tenía una biblioteca, tenía en casa, bueno, había una biblioteca de mi padre, que en fin, fue una de las cosas interesantes que hubo en mi infancia, por suerte. Pero luego yo donde me metía y escribía, que era un cuarto que mi madre llamaba la leonera, y ahí yo tenía como obsesión el decir, le decía a mi padre, y aquí no entra nadie y aquí no se limpia. Yo lo limpio con cosa que a mi madre le aterrorizaba. Pero bueno, sí, ciertamente aquel cuarto se convirtió en un cuarto lleno de papeles, de libros, en un desorden enorme que era el que a mí me daba la atmósfera. Eso me encantaba. Yo estaba allí, no un refugio para decir, estoy aquí entre libros. No sé si en el fondo uno pretendía que algo se le pegara de todo aquello. Forma parte de la ceremonia esta de la que hablábamos antes. La verdad es que los libros se quedan un cierto cariñín, ¿no? Decía, no me acuerdo quién, dice, hombre, ¿y no ves lo que abrigan en invierno? Pues puede ser, ¿no? Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta tener libros. Yo recuerdo que hace años, cuando compramos la casa donde ahora vivimos, una de las cosas que mirábamos siempre era, ¿y la gente dónde tiene los libros? ¿Dónde los meten? ¿No? Porque no
es frecuente encontrarte con casas con libros, y la verdad que llama mucho la atención cuando vas andando por la calle y ves algún primero o algún segundo iluminado y ves esas estanterías maravillosas de que tienen los lectores. Dices, jolín, ¿ves? Qué bien dan desde la calle, qué leerá este señor. Yo creo que tiene la labor, ¿es la labor o la enciclopedia? En fin, que andas un poco hasta desde la calle cotilleando el tema de los libros, y es curioso porque siempre llama mucho la atención. El otro día daba una conferencia donde hablaba en un congreso sobre libro electrónico. Me jugué el tipo con una conferencia que se titulaba Nostalgia de los libros, y entonces hablaba de este universo nuestro de libros por el suelo y desordenados y que nunca sabes muy bien qué hacer con ellos, y contaba esa anécdota reiterada de cuando alguien llega a tu casa y se queda horrorizado y te dicen preocupadísimos, dice: ¿esto lo ha leído usted todo? Sí, así como diciendo, que lo tenga ya es malo, pero vamos, si se lo ha leído es el final, ¿no? Y siempre cuento dos historias. La de ¿cómo se llama? Guillermo Cabrera Infante, ese tipo tan divertido y tan juguetón, que siempre que se lo preguntaban, horrorizados. Tenía una biblioteca que amenazaba con comérselo cada día, unos techos altísimos, y cuando le preguntaban que si lo había leído todo, decía, sí, pero solo una vez. Y yo desde entonces a veces lo suelto. Y hay otra historia muy bonita, muy divertida, que tiene que ver con Trapiello, que cierro, creo que está en este libro. Aquella vez que llegó un señor que le traía un sobre, y entonces viendo toda su casa llena hasta arriba de libros, horrorizado, le dijo, dice, ¿y usted qué es? Por curiosidad. Y le dijo, soy escritor. Y entonces viendo todo aquello le dijo, ¿y los ha escrito usted todos? Y entonces Trapiello dice, ¿y qué le dices a un tipo que te pregunta que si has escrito todos los libros? Dice, pues sí, claro. Dice, ¿cómo le iba a decir que solamente había escrito Trapiello con lo que es, que debe tener balde y media con lo suyo? Pues le dijo que sí, que lo había escrito todo, y dice, el señor se fue tan tranquilo pensando que había escrito yo todo aquello, ¿no? Sí. No sé si conoces, y ahora según lo comentabas, yo he oído, esta es una historia que he oído de un escritor muy interesante, Vaquero Goyanes. Sí, Vaquero Goyanes parece que es el caso más extremo, según cuentan quienes lo trataron y lo vieron, de almacenaje de libros en una casa. Es un suceso un poco paralelo, lo voy a decir comparativamente, sin ningún otro tipo de connotación, pues al complejo de Diógenes, ¿no? Hablas de Vaquero, Gastón Vaquero. Sí. Vaquero Goyanes es Gastón Vaquero. Sí, yo creo que es Gastón Vaquero. Hay una foto, mira, que me han dado un libro. Claro, te decía Vaquero Goyanes, Gastón Vaquero, sí. Gastón Vaquero. Él era tan... Su casa tenía tantos libros que era un poco esta suerte de acumulación estrepitosa en la que los libros inundan todo el cuarto de baño, la bañera, todo, ya no hay otro uso en la casa que aquello. Hay una foto parece que tuvo dificultades para cuando falleció, para sacarlo de casa. A mí me contaron que a última hora Gastón Vaquero, yo siempre iba a decir siempre con una foto de Gastón Vaquero en la cartera, y no es verdad, pero casi, ¿no? Sí, cada vez que alguien me dice estos libros tuyos, saco la foto de Vaquero, que no se va a ver, pero que es una foto de Gorja Alejarcegui en El País, donde se le ve a él posando ante un universo de libros en torres, muchas de ellas volcadas, tapan, por ejemplo, las dos ventanas del salón, que no podía abrir porque las tenía cubiertas de libros. Gastón Vaquero tenía libros por todas partes. Yo me acuerdo perfectamente de él. Él trabajaba en Radio Nacional. ¿Te acuerdas, Juan, de Gastón Vaquero? Un tipo grandísimo, muy estiloso, con mucho estilo, y siempre iba con una bolsa de libros. Hacía como Juan Perucho, que nunca llegaba a casa si no tenía un libro para acumular más. Y me han contado que la bañera, efectivamente, de su casa tenía libros, todo, el lavabo, con lo que eso significa, la cocina estaba llena de libros, y que cada vez que te invitaba a su casa tenías tú mismo que ponerte en plan minero para pasar, y retirar libros para buscar una superficie sobre la que poder poner un café o una Coca-Cola o unas patatas o lo que te diera. Y Vaquero tenía
la fortuna irrepetible, iba a decir, de recordar todo lo que había leído. Entonces se acordaba de cómo era el libro, de qué tenía en la cubierta, del título, el nombre de los personajes y tal. Y me contó Javier Lostalé, fantástico compañero en Radio Nacional, que alguna vez que había ido a pedirle un libro le decía: ¿tienes lo que fuera? Osvaldo Soriano, no habrá más penas ni olvido. Decía: sí, hombre, eso está en Bruguera, qué tío Soriano, que no sé qué, no sé cuántos y tal. Y entonces le contaba la historia y el otro decía: ¿pero lo tienes? Decía: sí, hombre, claro. Y decía: mira por ahí, y hacía así como los toreros, enfrentando al interlocutor a la certeza de que jamás en la vida nadie iba a ser capaz de encontrar. Es curioso, porque es un poco un caso límite. Yo decía antes un Diógenes de los libros, en el mejor sentido de la palabra. Si un caso límite está en tu mundo. Claro, yo decía que Gastón Vaquero Goyanes. Vaquero, lo que pasa es que el segundo apellido no me lo sabía, sí. Vaquero Goyanes. Sí, está en tu mundo porque, no sé, es ese caso casi de un señor que se convirtió en libro. Era un libro de libros, era como él, la propia encarnación del libro y de todos los libros de la memoria. Era muy borgiana su historia, porque era el hombre libro, claro. Aquellas historias que de los hombres libros que cuando estaba prohibido leer memorizaban cada uno de ellos uno, pues Vaquero tenía varios. Y me contaron, que era lo que te quería contar, la segunda historia, que ya mayor fue a vivir a una residencia de la Comunidad de Madrid y siguió haciendo exactamente lo mismo. Aquella habitación de la residencia de la Comunidad de Madrid pues iba acumulando libros y tal, al punto que excepcionalmente tuvieron que concederle una segunda habitación cuando había conseguido llenar absolutamente la primera. Y entonces alguien de la Comunidad de Madrid dijo: hombre, es Vaquero, dale una segunda habitación. Y amenazaba, murió llenando la segunda, pero vamos, amenazaba con haber ido tomando toda la planta de la residencia, llevando libros todos los días. Mira, yo conocí por allá en mi juventud universitaria en Oviedo a un maravilloso personaje, es un profesor que, en fin, a muchos de ustedes probablemente les suena, Gamayo Fierros, profesor de literatura, de un poco del viejo estilo, pero alguien que en su caso era un apegamiento y un patrimonio verdaderamente fascinante de autógrafos, o sea, de material personal de los grandes escritores. Tenía, por ejemplo, una parte enorme de la correspondencia de Valle Inclán, muchas cosas de Clarín, de Baroja, de todo. Era una cosa verdaderamente fascinante. Yo no he visto nunca, en un piso que tenía en la calle Uría de Oviedo, no he visto una cosa tan exagerada, de que alguien pudiera tener todo aquello, ¿no? Todo aquello. Además, era un piso también de alguien como Gastón, todo lleno por allí de libros y de papeles, con el agravante de que había no tantos gatos como papeles, pero una cantidad considerable de gatos, porque el gato huérfano que veía por la calle normalmente lo prohijaba y lo llevaba a casa. Pues él transportó durante mucho tiempo una parte de ese material, pues hombre, extraordinario, que lo legó al final a Monforte de Lemos. Creo que en la biblioteca o en algún sitio hay un centro de documentación con todo ese material. Pero bueno, la anécdota es que él iba con un carterón enorme, ¿sabéis? Iba con un carterón enorme, y ese carterón lo llevaba siempre lleno de todas esas cosas maravillosas, de la correspondencia de Valle, en fin, de estos papeles, el equivalente a tus papeles y a mis cuadernos, pero en fin, de Unamuno. Pues la cosa una unidad portátil, ¿no? Sí, una unidad traigo portátil, aquí una modesta... Fíjate, yo tuve no una relación muy continuada con él, pero bueno, algunas ocasiones cuando yo anduve por Oviedo, tuve ocasión de ver todo aquello demás. Y luego le perdí la pista y yo nunca más supe de Gamayo Fierros, que fue profesor, anduvo por un lado o por otro. Oye, pasaron 1000 años, es casi, da para un cuentecillo, y un día en el metro vi un anciano muy deteriorado y hasta con una vestimenta, en fin, un poco cuidadosa. Entonces yo lo miré y me trajo a la cabeza, digo, bueno, este señor es Gamayo Fierros. Tuve un poco la inclinación de ir a saludarle, pero digo, bueno, bastante se acordará Gamayo Fierros de mí. Y aquel señor iba sentado en una esquina del metro, en una esquina del vagón, allí para un lado, con la cartera. Entonces yo, bueno, primero le vi, le reconocí
la cartera es la misma que yo había conocido en Oviedo, y entonces me quedé diciendo, oye, ¿qué llevará? ¿Qué llevará en la cartera? Llevaba lo mismo, porque todo eso lo ha legado en Frote de Lemos y es una de las colecciones más... Que digo que menos mal, Mateo, que nos vigilan en nuestras casas y nos mantienen un poco a raya, porque si no, no había manera. Pero estaba contando y me estaba acordando de ese libro tuyo, porque no tiene que ver efectivamente con los libros. Yo no soy nada bibliófilo. Cuando alguien, pero tú eres bibliófilo. Sí, yo nada bibliófilo. Ahora hablamos un poco de eso. Pero sí recuerdo aquella historia que me contaste, de aquella lectura tuya en Oviedo, ahora que mencionas a la ciudad y el profesor, aquella lectura de Martín Fierro. ¿Era de Martín Fierro o del Llano en Llamas? Era del Llano en Llamas. Sí. Entonces me contabas cómo habías ido a una biblioteca, habías sacado el Llano en Llamas de Rulfo y te había provocado tal deslumbramiento y tal fascinación que no devolviste el libro hasta que conseguiste un ejemplar, comprar un ejemplar para ti, porque viviste esa necesidad de no separarte más de aquel libro, ¿no? Y es que hay libros que son así, hay libros que te gusta tener, que te gusta tocar, que te gusta ojear de vez en cuando. Antes hablábamos de uno que tengo yo en casa, porque los periodistas somos muy puñeteros para eso, y entonces siempre vamos y preguntamos, ¿y si hubiera un incendio fatal en su casa, por ejemplo, qué libro salvaría? Y si ves cómo el pobre enrojece, un incendio, ¿por qué? ¿No? De repente, ¿no? Pues a mí me hicieron la pregunta y me dijeron, bueno, oye, si hubiera un incendio, ¿qué libro salvarías? Y lo piensas, ¿no? Porque dices, jolín, un incendio, esperad niños un momento, voy a ver qué me llevo, no sé si tal, total, que lo piensas un poco así, y sin embargo tuve claro que si pudiera llevarme un libro de casa, me llevaría uno que tengo de Machado, y tiene una historia, breve, pero es una historia, que hace un par de años me ofrecieron los libreros del gremio de libreros de Viejo de Madrid. Hace una feria todos los años en el Hotel Miguel Ángel, que se llama el Salón del Libro, y entonces me ofrecieron dar el pregón. Y entonces es costumbre entre los libreros que no te pagan, pero te hacen un regalo. Ese regalo con el que de vez en cuando sueñas, que es un librero que te dice, date una vuelta, mira a ver lo que te gusta y te lo coges, ¿no? Y dices, no puede ser, me han dicho eso, se van a enterar. Y entonces pues di una vuelta por aquel salón con esa carta blanca que me acababan de dar, podía llevarme lo que quisiera, es una sensación absolutamente maravillosa, y di con un libro de Machado. Un libro del año 24, precioso, además encuadernado, bonito, con ese olor que desprende la piel tan absolutamente sensual, antes hablábamos de eso, ¿no? Y es un libro del año 24, nuevas canciones, que, entre otras, tiene la peculiaridad de que Machado lo firmó, está firmado por Machado en la portadilla del libro. Y será una tontería, posiblemente, pero tener en la mano un libro del que tienes la certeza de que Antonio Machado tuvo en la mano siquiera los 40 segundos que le exigió firmarlo, pues es algo que de repente te pone una mañana gris y de repente dices, voy a tocar el libro de Machado ahora mismo antes de que haya un incendio y me lo tenga que llevar de aquí deprisa y corriendo. Y yo creo que los libros de alguna manera transmiten ese tipo de emociones, ese tipo de sensaciones que no tienen nada que ver con la bibliofilia, que no tienen nada que ver con el valor del propio libro, pero que sí te llevan a lugares y a sensaciones que te apetece poder volver a repetir con el simple hecho de sacarlo y ojearlo un poco, ¿no? Hombre, ahí sin duda yo creo que eso nos ha pasado a todos. Citabas lo que me pasó a mí con el Llano en Llamas. Claro, hay libros en la vida de todos que son descubrimientos personales, ¿no? De pronto, pues hoy hay que leer esto y alguien te recomienda no sé qué y bueno, pues eso lo lees y lo valoras en su medida y demás. Claro, esos otros libros que tú has encontrado sin tener ninguna referencia son hitos que marcan lo que es un descubrimiento, ¿no? Un hallazgo especial. Yo recuerdo estar viajando por los salones de la biblioteca de préstamo de la Biblioteca Feijoo de Oviedo, que es una biblioteca estupenda. Y bueno, pues íbamos, como tú comentabas antes, un poco a la zona de préstamo. Yo sacaba muchos libros, leía muchos libros. Y bueno, pues encontré ese libro. De pronto cogí ese libro, no editado hacía mucho. No sé de qué año es la primera edición del Llano en Llamas ahora mismo, pero bueno, yo cogí el Llano en Llamas,
como tenía una portada con unos revolucionarios mexicanos, era la edición esa de Pseudo Bolsillo del Fondo de Cultura, que la tengo, la conservo. Y bueno, eso es un descubrimiento. Yo no tenía ni idea de quién era Juan Rulfo de aquella, y el Llama en Llamas es uno de los, diríamos, de las experiencias de lectura más intensas, más emotivas y más inolvidables que yo he hecho en mi vida. Me pasó también, fíjate, en el mismo sitio y de una manera parecida con el primer libro que yo leí de Álvaro Cunqueiro, Las mocedades de Ulises. No tenía ni idea de quién era Álvaro Cunqueiro, a quien luego tuve la suerte de conocer también en Oviedo y pasar un rato por allí cenando y demás, que fue una cosa muy, muy divertida. Pero yo quería decirte, y esos son los hallazgos, claro, esos son libros, no ya los grandes libros de tu vida, el libro que salvarías por estas razones personales, sino también hay un mundo de hallazgos particulares, ¿no? Que, hombre, luego se suelen corresponder, en fin, con autores que son muy importantes y que tú conociste de aquel momento. No, hay una cosa en esto que estabas contando, Jesús, que podías hablarnos algo de ello, porque es curioso, tú eres una persona que demuestras en tu obra, y eres en ello muy reincidente en los temas, que se contaminan mucho, como decía antes, y que parten de esa obsesión y de ese gusto personalísimo tuyo, por ese mundo de los libros, y eso se contradice, digo, en el mejor sentido de la palabra, con que tú no eres nada bibliómano. O sea, que tú eres alguien que haces, diríamos, un acercamiento absolutamente generoso a los libros como objeto. Tienes una buena biblioteca con tus cosas, pero que no eres bibliómano y que tampoco pasa nada porque alguien vaya a tu casa y diga, oye, este libro me interesaba mucho, y digo, pues llévatelo, no pasa nada. Yo, en ese tipo diríamos, de uso de los libros que hay en casa, ha sido bastante habitual por esta condición de no bibliómano. Es un poco como la obsesión del coleccionismo ese tan interesante y tan bonito y tan apasionante, y por el que se mata, a veces, por una primera edición de no sé cuánto. Ha habido crímenes ominosos de esos que no se cuentan, crímenes físicos y morales, ¿no? Pero sería la idea de que tú no padeces esa necesidad de propiedad del libro de tal manera, ni del libro mitificado que es a lo que llega el bibliómano y el coleccionista de eso. No, en mi caso es que nunca he sido coleccionista de nada. Yo es que por guardo cosas, parecería que lo fuera, guardo cualquier cosa de la que haya más de dos es susceptible a tener en casa 3 o 4. Es decirte que en casa hemos pasado por la etapa de los minerales y tenemos una colección de minerales en los estantes, además todo muy, muy desordenado. Antes me preguntabas cómo era mi biblioteca y luego te cuento una cosa. Te decía que en casa tenemos cosas, pero no esa obsesión del coleccionista que te lleva a ir con una lista, este lo tengo, aquel no, me falta la calcopirita, Dios mío, tiene usted una cosa de calcopirita que nos falta y tal. Yo no soy nada coleccionista con los libros, y de hecho aquí hay algunos amigos a quienes les he prestado un libro y después, cuando me lo han intentado devolver, he dicho, no, quédatelo, porque... Pero fíjate si somos puñeteros, no con la idea generosa de quédatelo, sino con la idea de ir extendiendo la propia biblioteca por las casas de otros, que también es muy interesante, ¿no? Bueno, es decir, esto de tener la biblioteca repartida, de repente decir, bueno, pues mira, mi amiga Julia, mi amigo Juan, tiene un par de libros ahí y tal, bueno, pues tiene una gracia, ¿no? Eso de ir dejando semillas de la propia biblioteca en las bibliotecas ajenas tiene también una gracia. Pero no, en mi caso no hay ninguna relación de coleccionismo con los libros. Ya te digo que no. Vengo de la feria el otro día y me he comprado el libro de Vilamatas, este que me habéis pillado antes besando, y poco más. Yo tengo una relación con los libros que tiene que ver con la lectura. Yo siempre he sido un lector, quiero decir que me relaciono con los libros y me gustan los libros en la medida en que me sirven para leer, por así decirlo. Luego hay libros bonitos que tienes en casa, de repente pues te guardas cosas especiales, pero no tengo yo ese afán coleccionista. Y voy a contar una historia que estaba apuntando antes, al hilo de algo que estábamos comentando, creo que es de Gustavo Martín Garzo. Gustavo Martín Garzo tiene un libro precioso que se llama El hilo azul, donde habla sobre la creación y sobre la lectura. Y habla de cómo la lectura se contagia por el entorno y cómo el entorno se contagia con la lectura, y me explico. Hablaba de un niño que va a leer una historia y se sienta en un árbol, se apoya y cuenta cómo suenan las campanas de la iglesia.
y decía cómo las campanas entran en el relato que él está leyendo, pero cómo también lo que está leyendo contamina para siempre ese lugar donde vas a recordar aquella historia de Chekhov que estabas leyendo y tal. Y es verdad que los libros abren ese tipo de puertas. O sea, a mí los libros que guardo, no necesariamente valiosos en absoluto, son libros que conducen a alguna parte. Y se me ocurría una de las maneras más gráficas de explicarlo es esa de Cortázar, de nuevo, y su biblioteca. Hay un libro de Cortázar, se llama Poesías completas, de Pedro Salinas, que está editado en Aguilar, y que Cortázar lleva con él a un viaje en Alemania. Estaba editando para hacer una reedición de unas poesías escogidas de Salinas para Alianza, se lo encargaron, y entonces él viaja con ese libro por Alemania. Y en el libro va anotando qué poemas le gustan, pone una cruz, pone 2 cruces, pone 3, hay poemas que tienen hasta 5 cruces, pero va contando también lo que le va pasando mientras viaja. Y va contando cómo esa mañana está leyendo en un restaurante de Göteborg of Tank, donde se está bebiendo un vino blanco. Cuenta cómo ese otro poema lo está leyendo, recordando la cena de la noche anterior. Y creo que no de una manera tan gráfica, pero sí que es verdad que los libros abren, ya digo, ese tipo de rendijas que conducen a un verano donde lo leíste, a aquella gripe infausta de hace 2 años, y dices, jolín, pues yo me leí a Sándor Márai, que estaba en la cama con un fiebrón, y de alguna manera los libros contaminan la realidad, y la realidad también de alguna manera contamina el libro. Y creo que hay esa... Cuando guardamos libros, lo que guardamos son lo que los libros en realidad significan, ¿no? Esos recuerdos que te llevan a lecturas, lugares, compañías, sensaciones y todo lo demás. Lourdes, yo creo que ya estamos en tus manos, somos bastante inmoderados, como ves. Si es que son las 8:15, pero es tardísimo, bueno, Lourdes, por Dios. Antes de empezar con las preguntas, solamente quiero hacer una apreciación. Efectivamente, para la realización del libro 44 escritores, Jesús Marchamalo vino a la biblioteca porque nos ha entregado entre sus papeles de ese libro la lista de obras consultadas en la ABN que se pensó incluir en el libro como bibliografía, pero que al final se decidió que no figuraran, y también una hoja con las asignaturas de los libros consultados en la ABN. O sea que puedo dar fe de ello porque lo he tenido en la mano y lo he visto. Pues, y ahora, por favor, si hay alguna pregunta... Cada vez que alguien ponga en duda si nos lo inventamos o no, te lo remitiremos para... Perfecto. ¿Nadie se anima? Bueno, yo si no hay ninguna, una última, porque creo que esa se nos ha pasado y es de actualidad irremediable, ya que hablaste de la nostalgia y demás. Bueno, alguien que ha tocado los libros como tú de esa manera y que nos lo has contado tan fascinantemente y que nos has enriquecido tanto con ello, ¿cómo se toca, qué se siente cuando se toca un libro electrónico? Hombre, una pregunta cómoda, ¿no? Para que nos metamos para rematar en otro lío. Pues somos chicos modernos, Mateo, como sabes. Tenemos esta parte nuestra de los libros y todo este mundo del profesorado obetense y las carteras con papeles de Baroja, pero tengo un blog, soy de Facebook, pesadísimo en Facebook, me he hecho de Twitter el otro día y tengo ya 87 seguidores, o sea que quiero decir que tenemos una coartada tecnológica que aportar en cuanto Escribimos ordenador, además. Escribimos en ordenador y tenemos un libro electrónico y tiene su funcionalidad. Quiero decir que yo ahí sí que no soy nada talibán ni con una cosa ni con otra. Yo creo que la gente tiene que leer en lo que sea. Y cuando alguien te dice, pero fíjate tú, leer en un Nokia 383 que tiene una pantalla así, bueno, pues si alguien está a gusto leyendo en una pantalla de 3x2, ¿por qué no le vamos a dejar que lea, ¿no? De todos modos, creo que, para resumir,
Habrá una convivencia, para nuestra tranquilidad, Mateo, entre el libro en papel y el libro electrónico. Habrá libros que leeremos en electrónico y que no leeremos en papel. Habrá libros que leeremos en una pantalla electrónica y que después iremos corriendo a comprar a la librería y nos lo compraremos y lo guardaremos en libro. Habrá libros que leeremos en papel y que nos arrepentiremos después y diremos, y pues esto porque no lo he leído en electrónico y ahora no tengo que cargar con este muermo de libro que ha sido horroroso. Y yo creo que al final conviviremos tranquilamente con la tecnología como venimos haciendo con todo lo demás, con la lavadora, con el microondas, con el teléfono. Creo que la tecnología convive tranquilamente con nosotros, que nosotros convivimos tranquilamente con ella. Además, como decía Ingrid Bergman en Casablanca, siempre nos quedará París, siempre nos quedará la Biblioteca Nacional. Efectivamente. Oye, pues nada, muchísimas gracias por venir, ha sido de verdad un placer y disculpad que nos hayamos enrollado aquí impunemente hablando unos y otros de forma inmoderada. Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Sí. Yo me quedo con ganas de hacerte una pregunta, que la tenía que apuntar, porque te a todos